Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todos. Retomando la actividad, esta afortunada actividad periodística que realizamos por CX30 Radio Nacional. CX30 radionacional.com.uy es por la web, por internet es www.radionacional.com.uy. 11:30 AM por aire. También tenés la aplicación, la 30, la podés bajar a tu celular. Estamos en Facebook, esto también por Internet para el mundo, en dónde estamos. Se llama igual que la pregunta que nos da nombre, en dónde estamos, por Facebook, por Twitter, arroba en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en dónde estamos. Ese es nuestro canal YouTube, Mira en dónde estamos. Te puedes suscribir, es totalmente gratis y tenés 4 años prácticamente de actividad periodística desarrollada a través de este mecanismo, esta vía tecnológica, si vos querés, que es Zoom, editando nuestros videos y nuestros audios desde la actividad que desarrollamos en CX30 Radio Nacional y que hacemos en virtud de la creación de Libertas, Libertas Uruguay, nuestra asociación civil sin fines de lucro, creada por un grupo de amigos y quien te habla, creada con la finalidad de defender la democracia, la república y el Estado de Derecho. Así nomás, como lo escuchás. Para defender esos conceptos que son conceptos, por otra parte, atributos de Occidente y que son conceptos fundadores, originales de la civilización occidental desde la modernidad a la fecha. Cuando hablamos de modernidad estamos hablando básicamente, según la periodicidad histórica que dan los historiadores, de siglo XVIII, siglo XIX, los siglos de las revoluciones modernas, los siglos del llamado nuevo pensamiento incluso, donde se planteó a través de sendas obras de pensamiento político, jurídico, sociológico, económico, un nuevo orden mundial, pero ese nuevo orden mundial tenía que ver con la democracia, con el Estado de Derecho y con la República. Eso que nunca se dio en la humanidad, que nunca se dio, que no se dio en los casi 4.000 años de historia que podemos investigar desde los sumerios para acá, no se ha dado un régimen democrático de Estado de Derecho. Inclusive el concepto de Estado de Derecho se va a dar por allá por la década del 30 desde teóricos alemanes, básicamente, que lo van a teorizar. Lo cierto es que ese modelo que plantea premisas muy claras, como por ejemplo que todos somos iguales ante la ley, esto quiere decir que la ley nos trata a todos por iguales, a todos por igual, perdón, que nos concibe a todos por igual en nuestros derechos, pero también en nuestras obligaciones. Consagrado ese principio universal que proviene de la antigua Grecia, que ya está inscripto en obras de pensamiento como el Fedón, como la República, atribuidos a Platón, la isonomía jurídica, el principio de la igualdad jurídica y a su vez esa isometría, esa igualdad métrica de derechos y obligaciones y esa igualdad desde un nombre jurídico determinado que te da esa claridad legal y jurídica de un instituto legal, por ejemplo. Eso que van a aprender los romanos, ¿no? Los institutos legales. Y así se fue creando un orden muy racional que nos da esas garantías, esas estabilidades en un Estado de Derecho que antes la sociedad no tenía y que no tienen cuando se van del Estado de Derecho. No tenemos las garantías de nuestros derechos y obligaciones cuando el Estado de Derecho se rompe, porque se rompe ese principio de igualdad ante la ley, se rompe con ello la seguridad jurídica, que también es otro gran principio del Estado de Derecho, y de lo que es el orden jurídico, la norma en el tiempo y en el espacio, cómo se da todo eso. En el derecho penal la norma más grave no se puede aplicar al pasado porque no existía, no se concebía una tipificación penal con esa punibilidad, por ejemplo, cuando es más grave en las penas. Cuando surge una nueva figura, se concibe una nueva figura o tipificación penal, no se puede aplicar el pasado tampoco, porque nulam penam sine leyem, dice el proverbio en latín desde la antigua Roma. No se puede aplicar, lo dice nuestro artículo 15 del Código Penal, lo dice el derecho penal comparado. Bueno, en nuestro país se rompió todo eso y en los países latinoamericanos se rompió
ese Estado de Derecho. Y priman otras cosas, predominan otras cosas. Ese rompimiento es en tanto lo privativo de ciertas ideologías que se instalaron en nuestro Estado. Y todas esas ideologías instaladas, que en verdad hacen a una ideología, que es al marxismo gramsciano o marxismo cultural, tenemos lo que siempre venimos hablando, el LGBTQ, que ahí son un montón de líneas de acción revolucionaria, el ambientalismo, la teoría de los bonos verdes, la teoría del Estado asistencial, llamado de distribución de la riqueza, la teoría de la redistribución de las riquezas en el economicismo actual, la economía de circulación del crédito personal, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque el propio sistema económico lleva a que la población sea dependiente también de pequeños préstamos que se van encadenando unos y otros porque no hay un mercado laboral que le dé un salario sustentable dado que se deterioró el sistema educativo en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. Es un fenómeno global. Todo eso está involucrando un proyecto. Ese proyecto es el llamado Nuevo Orden Mundial, que va aclimatando a las masas a un estado de cosas que es básicamente la ignorancia, campea lo instintivo, lo básico, desde la ignorancia que no permite esos criterios de proyección de vida que tiene una persona más cultivada, preparada, que terminó el ciclo secundario, e ingresó a la universidad o a hacer cualquier carrera terciaria, lo que sea, o un oficio, o decir, una técnica, y es un profesional universitario o no universitario, no importa, pero es un profesional de lo que hace porque está capacitado o capacitada para hacer eso y por lo tanto tiene un horizonte de vida, tiene una proyección de vida. Eso plantea la economía abierta, de competencia, un modelo económico de desarrollo, el llamado capitalismo. Eso plantea, conjugándose con una democracia que funcione en plenitud, que funcione de acuerdo a ese Estado de Derecho que es la savia vital de esa democracia. Todo eso se rompió y son privativas otras cosas. Por ejemplo, derechos de género. Escuchaba a la fiscal Fossati hablar de este tema, se retiró, se fue de fiscalía. Dice que se va a dedicar a la actividad política. Más allá de que Fossati se dedique o no a la actividad política, yo no la conozco personalmente, lo que ella manifestó en esa entrevista, como en tantas otras, yo lo comparto desde el punto de vista teórico, técnico, en cuanto a lo que ella manifiesta desde lo que es el Estado de Derecho. Ella manifestó en una entrevista hace pocos días que estaba cansada de tener que reñir contra algo que es básico, que es el principio de igualdad ante la ley, precisamente, y que ese principio de igualdad ante la ley se conjuga con el artículo 7 de la Constitución, que nos reconoce nuestros derechos como individuos, nuestros derechos fundamentales. La vida, fundamentalmente, obvio, el primer derecho en la enumeración que hace el artículo 7, pero está el honor, vivir la vida honorablemente. Y nuestra Constitución dice que el Estado uruguayo, la República Oriental del Uruguay, está consagrada constitucionalmente, está constituido bajo esa razón de ser. Ese es el propósito del Estado uruguayo, reconocernos, pero a su vez protegernos en esos derechos que se consideran fundamentales, porque son el fundamento de la condición humana y son el fundamento de la nación oriental que nace a partir de la Constitución de 1830, que nos reconoce el derecho a la vida, al honor, la libertad, fíjate vos, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Y eso se puede garantizar cuando tenés el principio de igualdad ante la ley, pero cuando tenés derechos que se reconocen como tales por el género o el sexo, por ejemplo, dice la fiscal Fossati, no es correcto eso desde el punto de vista jurídico. Ante el principio, que si vos querés es el numen, es el principio cardinal del derecho, de las ciencias jurídicas y del orden jurídico, el principio de igualdad, no es correcto hablar de derechos por género o por sexo o por raza. No es correcto desde el punto de vista jurídico incluso, porque todos somos iguales ante la ley. Ya está con eso. Por el hecho de ser personas, por el hecho de ser seres humanos,
La ley, el Estado de Derecho, nos reconoce a todos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, no hay que enmendarle la plana al Estado de Derecho. No puede convertirse el Estado de Derecho en el salvoconducto de ideologías que empiezan a crear derechos de esto, de lo otro, y de lo otro, y de lo otro, y hacen una capa, cantidad de capas de cebolla de derechos que van desplazando al principio básico, fundamental, que es el ordenador de todo el Estado de Derecho, que es el principio de igualdad ante la ley. ¿Se entiende esto? De esto nadie habla. Nadie habla de ninguno de los, de ninguno de los partidos políticos de este país. Por supuesto que de la izquierda que van a hablar de esto. No les interesa. Les interesa tirar abajo el Estado burgués, tirar abajo el Parlamento, además. Ese es el propósito con el cual nació el Partido Comunista, que es la internacional masónica comunista, que está otra vez trabajando, pero desde el lado del granjismo, desde el lado del marxismo cultural, para tirar abajo ese modelo del Estado de Derecho del que vengo hablando, del modelo de los tres poderes, tirar abajo el poder legislativo, que es su principal enemigo, y tirar abajo al poder judicial y crear un sistema de justicia como el que crearon en nuestro país, rompiendo la seguridad jurídica por todos lados, ya lo hemos visto. Hay un ciudadano uruguayo que se manifiesta respecto a estas cosas, que lo siente en carne propia y entiende la injusticia severa que se produce cuando esto que acabo de decir se rompe, no se cumple, que es el principio de igualdad ante la ley, que acá no hay hijos y entenados, que acá todos somos iguales ante la ley, que somos una libre asociación, que somos una sociedad y una nación soberana. Bueno, eso no se está cumpliendo. ¿Te parece, Maxi, escuchar lo que dice este compatriota, un trabajador de la construcción, que con muchísima valentía dice estas cosas por TikTok? Vamos a escucharlo. Dame un segundo de tu tiempo, trabajador, trabajadora, estudiante. Un segundito nomás te pido. ¿A vos te parece que yo como trabajador, ¿tá? Con mis aportes del BPS, tengo que pagar las 5.700 personas, pensiones de personas que eran familiares de esos 23 detenidos desaparecidos? Cuando los representantes de esos 23 detenidos desaparecidos vienen y me dicen que son 197 mitológicos y que tenemos que pagarle $2.000 a cada familiar de cada uno de esos detenidos desaparecidos, que eran malandros, que eran terroristas. ¿A vos te parece que yo como trabajador, que tu padre como trabajador, que vos tengas que perder eh, beneficios que te pudiese dar el Estado con esos millones y miles de millones de dólares que van a robar en pensiones y jubilaciones de ex tupamaros? ¿A vos te parece que mi hijo tiene que crecer pretendiendo ser un tupita, arrogante, asesino, violador, porque sabe que se va a jubilar con 55.000 o con $2.000 mensuales? En vez de ser un trabajador y jubilarse por 20.000 pesos, se va a jubilar con $2.000 mensuales si llega a ser violador, si llega a ser secuestrador, si llega a ser un chorro de bancos. ¿A vos te parece que yo tengo que dejar que nos hagan ese daño a nosotros, a nuestra sociedad? Vos con tu silencio estás haciendo daño a la sociedad. No va más. Pensiones de tupita no va más, conmigo no va más, yo no voy a pagar lo que vos no pagaste. Yo no te voy a pagar por ser chorro, por ser malandro, por ser criminal, por ser violador, por ser delincuente, por haber extorsionado a miles de familias vulnerables. No sé si a miles, pero unas cuantas. Tus 23 malandros desaparecidos me las paso por los testículos, sí, porque no fueron 197, fueron 23 malandros desaparecidos hace 50 años. Cuando el Frente Amplio entró al poder gracias a nuestro voto, el Frente Amplio hizo desaparecer a más de 500 personas, si mal no recuerdo. Más de 100 mujeres desaparecidas, más de 100 madres de familia desaparecidas. Y yo no vi ni una pancarta del Frente Amplio diciendo ¿dónde están las desaparecidas? Pero sí de 23 malandros, terroristas, violadores y criminales. Te dejo un abrazo. Yo no voy a permitir que me robes a mí de mi bolsillo para que vos, familiar de un malandro terrorista, vivas una vida de rey. No va más. Bueno, lo que dice este compatriota es el Estado corrupto que se vendió a una parte, a una ideología, que fue la que atentó contra el Estado de Derecho. Esa ideología es la que armó grupos. Grupos armados se armaron y atentaron contra las instituciones, contra la población de aquellas épocas, en aquel periodo, contexto de Guerra Fría, estamos hablando de la década del 60, atravesó prácticamente 4 gobiernos democráticos, esa lucha armada, esa guerra de guerrillas, esa preparación en la Unión Soviética, esas falsificaciones documentarias,
para entrar y salir de la Unión Soviética y simular que se podía entrar y salir de un régimen totalitario, despótico, sanguinario, que mató a más de 100 millones de personas para bajar las estadísticas del hambre. Me refiero a la Unión Soviética. Esta gente vinculada a todo eso, embanderada con ese sistema que se cayó solo, embanderados con el sistema que se había instalado en Cuba después de la revolución castrista. Bueno, esa gente es la que está siendo privilegiada, como dice este muchacho, por este Estado. Y el sistema político uruguayo, mutis por el foro, calladitos la boca. Y se les permitió crecer políticamente. Y cuando vino Sanguinetti, repito siempre eso. Primer gobierno democrático, se crea el marco de las negociaciones colectivas para darle pleno poder al Partido Comunista con sus sindicatos únicos, los únicos, a su vez, valga la redundancia, reconocidos como los genuinos y fieles representantes de las clases trabajadoras para negociar allá arriba, en las cúpulas negociadoras con las cámaras empresariales y el gobierno, creándose consejos de salarios que luego se homologaban a través de un decreto presidencial. Todo eso que hasta la fecha continúa y hoy en un marco legal que hasta es cuestionado por la OIT, le está dando plenos poderes al Partido Comunista para torcerle el brazo todo el tiempo al sistema político uruguayo dentro del Palacio Legislativo, dentro del Poder Legislativo. Y por eso que ellos en poco tiempo sacaron todas las leyes que quisieron para deformarnos el Estado de Derecho y crear del Uruguay un Estado ya más que socialdemócrata, socialista gramsciano, un Estado socialista que privilegia a las políticas de género, a las políticas de paridad. Hace 2 días salió la vicepresidente del país a hablar de qué pasaba con Uruguay, que siendo una democracia tan instalada, tan firme, tan establecida, no se dé la paridad entre mujeres y hombres en el sistema político. Habría que decirle a Argimón, yo qué sé, avivate un poco, ¿viste? Y estudia la realidad. No hay porque de pronto no hay mujeres que se sientan capacitadas para ser senadoras y para ser diputadas, no hay más. Y de pronto no hay más mujeres que se hayan preparado para ser ingenieras o ser arquitectas o dirigir una empresa. Eso se da en los hechos, se da en la vida de todos los días y en el propósito de cada quien y de cada familia que debe ser protegida según el artículo 40, 41 y 42 por el propio Estado, proteger a la familia en la educación de sus hijos. Y ahí se darán la formación de cada quien, los propósitos de cada quien, más allá de la condición de blanco, negro, rojo, marciano, travesti, mujer u hombre, porque somos todos iguales ante la ley, todos somos iguales y el que va a estar más capacitado va a destacar más. Y si acaso hay o había hace tiempo una sociedad machista, homofóbica, no enmiendes la plana al Estado de Derecho, no hagas del Estado de Derecho el salvoconducto para imponer tu ideología. Es de retardados mentales o de corruptos. No hay dos posibilidades, ¿eh? O sos retardado mental, porque no entendés lo básico, y especialmente si te recibiste, además, si te recibiste de abogado, si te recibiste de escribana, y no entendés eso tan básico, que es la isonomía jurídica, artículo 8 de la Constitución, y que sobre ese artículo gira todo el orden jurídico, es como si sacaras el sol del sistema solar y pretendés que el sistema solar permanezca. Entonces, si vos rompés ese principio, rompés todo, rompés la declaración de los principios de la Constitución de los 7 derechos fundamentales, rompés el artículo 9, rompés todo, el debido proceso, porque instalás justicia de género, instalás fiscalías de género, instalás delitos de género, instalás oficinas, direcciones de género e instalás al Uruguay a la Agenda 2030, como lo hizo ya Tabaré Vázquez y lo ratifica este gobierno desde la propia voz del presidente actual de la República Oriental del Uruguay, que dijo, vamos a cumplir en rigor con la Agenda 2030, porque también considera que es la mejor, la más osada, la más equilibrada. Y es la que trae todo esto aparejado, privilegiando a las izquierdas del país. Y esas izquierdas privilegiadas que se levantaron en armas y que ahora lo están desmontando al Estado, sacándole todas sus capas y poniendo otras capas de cebolla, lo están desmontando por dentro. Cuando no pudieron desde fuera con las armas y cuando el sistema político convocó a través de una asamblea general, utilizando un principio que es el principio de la seguridad del Estado,
que está en todas las cartas constitucionales de todos los estados del mundo, bueno, se utilizó esa Asamblea General que decidió finalmente ir a una ley de seguridad del Estado, convirtiendo las Fuerzas Armadas en unas fuerzas conjuntas para actuar en respuesta de los grupos armados que estaban armados desde potencias internacionalistas como la Unión Soviética y como Cuba, y como las logias, evidentemente, que estaban armando esa revolución en ese periodo. Terminada la Guerra Fría, se va a desarrollar un marxismo distinto, un marxismo cultural desde las universidades del primer mundo, y va a llegar acá y se va a instalar en un proyecto latinoamericano que se conforma en el Foro de San Pablo a partir del año 1990, con Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, y se va a crear esa revolución del socialismo del siglo XXI, instalada ya hace un montón de años en Venezuela. Se instala en Nicaragua, se pretende instalar en nuestros países como en Colombia, con el señor Petros, o otro delincuente, narcotraficante, terrorista, igual que Mujica, pero hoy es presidente. Bueno, todas esas izquierdas están siendo privilegiadas. Ahora, las fuerzas que tuvieron que defender el Estado de Derecho, no, van presos, como en nuestro país. ¿Por qué? Porque rompen con la seguridad jurídica, rompen con principios básicos, como por ejemplo la inderogabilidad de una ley que establece la renuncia a la pretensión procesal, la famosa ley de caducidad, que no se puede derogar porque es una renuncia procesal y por ende tiene una fuerza similar, análoga a la cosa juzgada, es la conclusión para siempre de un juicio, fue la manera de salvaguardar la paz y el decoro social conjugando la ley de caducidad con la ley de amnistía. Pues mal, la ley de amnistía sigue, siguen las reparaciones, siguen las pensiones, sí, para los tupamaros y todos los terroristas, pero para los que defendieron a las instituciones democráticas está la cárcel y una fiscalía de lesa humanidad y una consulta permanente, como si Uruguay no existiera, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es asquerosamente aberrante todo esto, es una burla en la cara de todos nosotros, por el pueblo uruguayo muy ovejita, ¿no? Muy quietito. Y el sistema político uruguayo o son psicorretardo aspergeriano, como digo yo, o son corruptos porque si no, esto no lo saben, no están sabiendo la embestida revolucionaria que hay, los comandos, los grupos armados, que están armados hasta los dientes para ir por las buenas o por las malas. Y eso está establecido en los principios de acción revolucionaria del Foro de San Pablo. www.forodesaopaulo.com. Es fácil, entrás y ahí averiguás y ves que todo lo que te digo es así. Y esto viene de años y años y años. Vamos a escuchar, ¿te parece, Maxi, antes de cerrar, justamente a este revolucionario terrorista hoy devenido en presidente de Colombia? Mirá lo que dice respecto al capitalismo el señor Petro. Fíjate vos lo que dice. A ver si está por ahí. Vamos a ver. Él dice que tiene que haber pobres siempre. Si no hay pobres, no funciona. No funciona el. Me dice Maxi que no. Nada, no te lo pasé. Bueno, no funciona el socialismo. Tiene que haber pobres, porque no, si no, no funciona. Y por otro lado, le dice una periodista que se sonríe, como periodista lacayo, este, fíjate, si todo fuera como Miami, la humanidad dejaría de existir. Y yo investigué algunas cosas sobre lo que es Miami, y ahora te voy a comentar. Vamos a una pausa, ahora sí, me dice, mira, vamos a escuchar lo que él le dice a esta muchachita, pobrecita, que se Y tiene que quedar cuando callada. Claro, es una militante que hace de periodista. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir Para como consumir. como en Miami, Sí. pues se acabó la humanidad. Es ¿qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. No se gana sino aumentando la productividad Ajá. y disminuyendo la cultura del tener. La riqueza de una sociedad se mediría en el futuro en tiempo libre. ¿Tiempo libre para qué? Para hacer lo que se nos dé la gana. Es realmente el relato de un retardado mental para retardados mentales, porque no tiene el mínimo sustento lo que dice, ni en los datos de la historia, ni en los datos empíricos de cómo funciona la economía,
ni en una proyección sustentable, una sociedad que tenga los ratos libres, que la riqueza se mida en ratos libres o en tiempo, en espacio libre. ¿Y qué espacio libre vas a tener si no tenés tu propia productividad y si no tenés un crecimiento económico que te dé el espacio propio, la propiedad privada, en todo sentido, en el más amplio de los sentidos? Que se disminuya la cultura del tener. ¿Y de qué se trata eso de que se disminuya la cultura del tener? En todo caso, cuando la persona se va educando en tener lo necesario para desarrollarse. Vamos a ir a ese punto porque esto es trasladable a la cultura del tener, del ahorrar y del invertir directamente en una actividad empresarial. ¿Y sabéis quién desarrolla una actividad empresarial? Una persona como vos, como Maxi, como yo, varias personas juntas que se hacen socios de una empresa, son personas, ¿viste? No, porque parece que ponemos una abstracción ahí, los capitalistas concentradores de riqueza. Son personas que elaboraron un proyecto de vida, un proyecto industrial, productivo, etcétera, y tienen que hacer un montón de cuentas, ¿viste? Tienen que hacer un montón de cuentas para ver si es sustentable esa actividad económica y tenés que tener un Estado que más bien sea amigo de esas actividades, de esos emprendimientos, como así lo formula nuestra Constitución en el artículo 36 y en el artículo 32. Formula que el Estado va a amparar al emprendedor, va justamente a proteger a quien emprende y a quien forma capital y hace crecer su propiedad privada porque va a qué? A generar solidariamente, interactivamente, va a generar fuentes de trabajo. El capitalismo no deja de ser un sistema económico de cooperación solidaria en la distribución del trabajo y en la distribución de las energías para la producción de riquezas. Es increíble escuchar a estos retardados y que tengan el poder que tienen con las manos manchadas de sangre, además. Vamos a una pausa. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.